Bienvenidos a 5 Minutos con. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia y asesor científico de France 24. Doctor, un gusto saludarlo nuevamente. Hoy hablaremos de Brasil, que enfrenta una nueva política frente a la pandemia de coronavirus, con un discurso más ligado a la preocupación por lo que allí ocurre luego de conocerse que se superaron los 300.000 muertos y después de superar la marca de 3.000 muertes diarias. ¿Por qué esta segunda ola de COVID-19 en Brasil, doctor, es mucho más virulenta y letal que la primera? ¿Es parte causada por las nuevas variantes? Sin duda se unen muchos factores en Brasil. La situación hoy de Brasil es caótica y está al borde del colapso su sistema de salud en algunas ciudades. Y las informaciones que nos llegan de colegas y de los medios de comunicación muestran, digamos, que es respuesta a las variantes, a la no armonía que hay entre el Estado y la ciencia, entre el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno central. Y todo ese desorden ha terminado en que los esfuerzos para controlar la pandemia sean muy limitados. Y hoy ese compromiso político, esa falta de compromiso político, el no hacer caso a la ciencia, las medidas que son muy tibias, la tasa de vacunación muy baja, pues ha traído este problema tan grande que hay en Brasil. Ahora, a partir de este jueves 25 de marzo empieza un mayor ritmo de vacunación, una medida que hace parte de la nueva política del presidente Bolsonaro luego de dar una aparente marcha atrás en su controvertida gestión. ¿Tener un ritmo más acelerado garantizará la disminución de estos contagios, doctor? En este momento todo ayuda, pero los efectos de la vacunación no son inmediatos. Los efectos de la vacunación son en la segunda semana de la segunda dosis, más o menos al mes y medio de que las personas se inmunicen. Es decir, que independientemente de la tasa de vacunación, es importante la desaceleración de casos porque la vacunación es un proyecto a mediano plazo para controlar la pandemia, pero no inmediato a cortar la pandemia. Sin duda, hay que acelerar la vacunación, pero no va a ser la solución final. En este momento se necesita desacelerar los casos, hacer las medidas de confinamiento, armonizar Estado, ciencia y regiones para que puedan salir adelante. Ahora, a un año de la pandemia, Bolsonaro sigue respaldando el uso de medicamentos como la hidroxicloroquina y la ivermectina. Muchos lo siguen además. ¿Qué efectos está trayendo esto? No, ese ha sido un absoluto desastre porque no tiene ninguna evidencia científica. Lo sigue recomendando. Ayer en su pronunciamiento dijo que iba a armar un nuevo equipo para coordinar la respuesta, pero que recomendaba el tratamiento con estos medicamentos. No tienen sustento científico y dan una falsa seguridad o un falso tratamiento hacia la comunidad que cree en sus gobernantes y no evitan la enfermedad, todo lo contrario, puede empeorar porque dilata que las personas lleguen a los servicios médicos y puede empeorar. Eso es una medida desafortunada y una desarmonía entre la ciencia y la política que no hemos visto en ninguna región del mundo. Ahora, doctor, si no se controla la pandemia en Brasil, ¿qué repercusiones traerá esto a nivel global? Sin duda van a ser grandísimos porque los linajes virales como el de Manaus y probablemente otros linajes que se estén construyendo con esa alta replicación de virus va a producir que este virus mute y que probablemente incluso las vacunas no puedan ser efectivas o que estos linajes ganen virulencia y puedan salir a otros países. Los virus no reconocen fronteras, es decir, que se pueden estar y afectar globalmente y por eso la OMS ha hecho la advertencia de que la situación en Brasil es un control de prioridad no de la región, sino del mundo. Tenemos que estar todos ayudando para que esto no suceda. Doctor, ante esto es necesario cerrar entonces las fronteras de la región con Brasil y además por cuánto tiempo. Sí, sin duda, en este momento estas medidas un poco draconianas de cerrar fronteras, de evitar la migración de las personas van a ser necesarias. Una vez se controle, pues se reactivará. Es el tiempo solamente dará el proceso de vacunación, la disminución del número de casos y sobre todo la biología molecular, esa vigilancia que hay que hacer sobre la aparición de nuevos linajes para que no sean exportados a otras regiones del mundo. Recordemos que la variación de Manaus, la variante de Manaus fue en Hong Kong, no fue detectada en Brasil en los primeros casos. Es decir, que se necesita vigilancia molecular y una alta concentración y que no haya dispersión de estos linajes en el país ni a otros países. Doctor, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24. Que tenga usted un muy buen día y ustedes también gracias por acompañarnos en esta 5 Minutos con.